Rodrigo Hernández empujó la pesada puerta de madera con una risa seca que resonó en todo el templo. Afuera, el pueblo celebraba con cohetes, tambores y cantos la fiesta patronal. Dentro, la procesión recién había terminado y las familias aún rezaban frente al altar cubierto de flores rojas y veladoras encendidas. El aroma del copal se mezclaba con el murmullo de oraciones, pero aquel joven entró como una tormenta, con los ojos cargados de desprecio y los labios torcidos en burla. ¿Esto adoran?, gritó, pateando las flores que adornaban el piso. Un montón de velas y papel. El eco de su voz cortó el silencio reverente del templo y los ancianos se estremecieron. Las mujeres tomaron a sus hijos de la mano, apartándolos del pasillo. Algunos dieron un paso hacia él, pero dudaron, pues conocían bien la fama del muchacho. Pendenciero, violento, capaz de clavar una navaja sin pensarlo dos veces. Amigos de Rodrigo, 3 jóvenes igual de altaneros, entraron detrás de él soltando carcajadas. El más alto, llamado el Güero, levantó un vaso de cerveza y lo vació en las escaleras del altar. El líquido se mezcló con las flores marchitas, desprendiendo un olor ácido que indignó a los presentes. En ese instante, muchos pensaron que la paciencia de Dios estaba siendo puesta a prueba. Y es aquí donde te invito, antes de continuar, a suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Rodrigo avanzó unos pasos más, su mirada fija en la cruz central de madera tallada. Cada paso resonaba fuerte contra el piso de piedra. Los devotos retrocedían, pero un anciano sacerdote de sotana, gastada y voz serena, se adelantó. Era el padre Mateo, pastor de aquella comunidad desde hacía más de 40 años. «Hijo, no sigas», le dijo con voz cansada pero firme. «No destruyas lo que el pueblo levanta con fe». Rodrigo lo miró con desdén. «Fe», escupió la palabra como veneno. «Fe es lo que mantiene a la gente en la miseria. Yo vine a abrirles los ojos». Algunos murmullos recorrieron el lugar. Una mujer susurró: «Que Dios nos proteja». Otra se llevó las manos al pecho, temblando. Los niños lloraban, confundidos por la tensión. Rodrigo empujó al sacerdote con el hombro, haciéndolo tambalear. El viejo cayó de rodillas, sujetándose del reclinatorio. Un silencio pesado envolvió el templo. Los ojos de todos estaban clavados en aquel joven que, con ira contenida, tomó una veladora encendida y la arrojó contra el piso, donde se rompió en 1000 pedazos. La cera ardiente se esparció como una mancha brillante sobre las piedras. «Miren», vociferó Rodrigo, levantando los brazos, «esto no es nada, no hay poder aquí». La gente contenía la respiración. Nadie sabía si enfrentarlo o salir corriendo. El ambiente estaba cargado de miedo, pero también de una fuerza invisible, algo que parecía retener el aire en los pulmones. El humo del copal seguía elevándose como si nada hubiera pasado, pero dentro del pecho de cada persona ardía una súplica silenciosa. El padre Mateo, aún de rodillas, alzó la voz. «Dios mío, no lo abandones en su ceguera». Las palabras retumbaron como un eco que atravesó las paredes. Rodrigo apretó los dientes, irritado, y señaló la cruz del altar. «Hoy voy a demostrar que ni su Dios ni nadie puede detenerme», dijo con voz ronca, casi gritando. El Güero y los otros se reían, alentándolo como si fuera un espectáculo. Afuera los cohetes tronaban y la música de mariachi seguía sonando, pero dentro del templo el tiempo parecía haberse detenido. Rodrigo subió los primeros escalones hacia el altar, el sudor brillando en su frente, el corazón acelerado por la rabia. A cada paso, los murmullos se hacían más profundos, un murmullo de oración que se levantaba como un murallón invisible. Entonces, justo al alargar la mano hacia la cruz central, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo desconocido comenzaba a tomar forma, aunque aún no sabía qué era. Rodrigo Hernández no siempre fue el joven que se burlaba de la fe y sembraba temor en el pueblo. Su historia comenzó en los barrios polvorientos de Guadalajara, donde las calles eran más duras que cualquier sermón y la infancia se perdía demasiado pronto. Nació en una casita de paredes descascaradas en la colonia Oblatos, donde el ruido de los camiones se mezclaba con gritos de borrachos y ladridos de perros callejeros. Su padre, Tomás, era albañil cuando tenía trabajo, pero casi siempre lo encontraba al fondo de una botella de mezcal barato. Su madre, Elena,
Soportó golpes y humillaciones hasta que un día, cuando Rodrigo tenía apenas 7 años, desapareció sin despedirse, a nunca volvió. Ese abandono fue una herida que no cerró jamás. Tu madre se cansó de ti y de todos nosotros, gruñía Tomás con los ojos inyectados en sangre mientras lanzaba el cinturón contra el cuerpo del niño. Aprende a sobrevivir solo. Rodrigo creció con esas palabras grabadas en la piel. En la escuela era un alumno ausente, con cuadernos vacíos y puños siempre listos para pelear. Los maestros intentaron corregirlo, pero el niño respondía con insolencia. A los 12 años, dejó de asistir. Prefería vagar por las calles, juntarse con otros chicos sin rumbo y aprender que la ley del barrio era más fuerte que cualquier regla escrita. Las pandillas lo adoptaron pronto. Allí encontró algo que parecía una familia, un grupo que lo reconocía, aunque fuera para meterlo en problemas. Con ellos aprendió a robar radios de coches, a inhalar solventes y a tatuarse símbolos que marcaban territorio. Cada herida en su piel era como una medalla de guerra, pero en el fondo, lo que más ardía era su resentimiento hacia la iglesia. Recordaba cómo, de niño, su madre lo llevaba de la mano a misa. Él observaba los vitrales de colores, los cantos solemnes, y sentía por un instante que existía algo más que la miseria de su casa. Sin embargo, cuando ella se fue, aquel recuerdo se convirtió en veneno. Si ese Dios fuera real, no la habría dejado irse. Se repetía mientras apretaba los dientes. ¿De qué sirve rezar si nadie escucha? Esa convicción lo endureció. Cada vez que veía una procesión en las calles, escupía al suelo. Cada vez que escuchaba campanas, aumentaba el volumen de su música para ahogarlas. Y cuando alguien se atrevía a invitarlo a rezar, respondía con insultos. A los 16 años, ya era conocido en su colonia como el Rojo, apodo que le dieron por su temperamento explosivo y la manía de dejar a cualquiera con la cara ensangrentada en una pelea. Nadie quería cruzarse en su camino. Sin embargo, en la soledad de las madrugadas, cuando regresaba tambaleando con el estómago vacío y los nudillos hinchados, una sombra de vacío lo perseguía. «Eres igual que tu padre», le dijo un día una vecina mientras lo veía discutir con un vendedor ambulante. «Vas a terminar solo, igual de borracho y muerto en la calle». Rodrigo le lanzó una piedra, rompiendo la ventana de su casa. La mujer lo maldijo, y él se sintió orgulloso de su rabia. Pero en lo profundo, aquella frase lo había herido, porque en el fondo sabía que tal vez era verdad. La rabia se convirtió en su escudo, y detrás de ese escudo el odio crecía como un árbol torcido, alimentado por la ausencia, los golpes y la indiferencia. Para Rodrigo, la fe era una mentira, un consuelo barato que mantenía al pueblo arrodillado. Su misión, aunque nunca lo dijera en voz alta, era arrancarles esa ilusión a todos los que creyera débiles. El tiempo pasó, y aquel niño abandonado se transformó en un joven peligroso, con los ojos siempre encendidos por el resentimiento. Nadie podía imaginar que esas raíces torcidas lo conducirían un día a entrar riéndose en aquel templo para destruir lo más sagrado del pueblo. Y aunque todavía no lo sabía, el destino se preparaba para confrontarlo con algo que ni su odio ni su violencia podrían quebrar. El pueblo de San Miguel de las Flores, enclavado en las montañas de Jalisco, se preparaba cada año con devoción para la fiesta patronal. Era el corazón de su identidad, una celebración que mezclaba lo religioso con lo popular, donde la música de mariachi se entrelazaba con las oraciones y las calles polvorientas se llenaban de papel picado de colores ondeando al viento. Desde temprano, mujeres de todas las edades habían cargado canastas con flores de cempasúchil y bugambilias frescas, colocándolas en el altar mayo del templo. Las manos callosas de los campesinos ofrecieron frutos y pan, mientras los niños, con su ropa limpia y planchada para la ocasión, se disputaban el honor de encender las veladoras. El aire olía a maíz recién tostado, a copal y a tierra húmeda, después de una llovizna ligera que había caído al amanecer. Ese altar no era solo un conjunto de objetos sagrados, era la representación de la memoria colectiva del pueblo. Cada flor tenía un significado. Cada vela encendida recordaba a alguien que ya no estaba. Para los viejos, mantenerlo en pie
era sostener las raíces de la comunidad. Para los jóvenes, participar en su construcción era reafirmar su pertenencia a un legado que trascendía generaciones. El padre Mateo, con sus manos temblorosas por la edad, dirigía los preparativos con paciencia. Aunque sus rodillas ya no lo acompañaban como antes, no había detalle que escapara de sus ojos. La alineación de las flores, el brillo de los manteles blancos bordados por las mujeres mayores, la colocación exacta de la cruz de madera en el centro del altar. Recuerden, hijos, decía con voz pausada, lo que levantamos aquí no es solo para honrar a nuestro santo patrono, es un testimonio de la fe que nos une, de la esperanza que nos sostiene. Los habitantes escuchaban y asentían con respeto. Era un pueblo sencillo, acostumbrado a trabajar de sol a sol en el campo, a luchar contra la sequía y la pobreza, pero también era un pueblo que encontraba en la fe la fuerza para levantarse cada día. La procesión de la tarde fue el momento más esperado. Entre cantos y rezos, los hombres cargaron la imagen del santo patrono adornada con flores y listones, recorriendo las calles bajo el sol ardiente. Los niños lanzaban pétalos, y los ancianos con sombreros de palma caminaban despacio, rezando con devoción. El eco de los cohetes tronaba en el cielo azul, anunciando a todos que San Miguel de las Flores celebraba su fe. Sin embargo, no todos veían aquello con los mismos ojos. A unos kilómetros, en una cantina olvidada al borde de la carretera, Rodrigo y sus amigos observaban la procesión desde lejos. Entre vasos de cerveza y humo de cigarro, sus burlas eran tan pesadas como sus intenciones. «Mira nada más», dijo el güero, con tono sarcástico. «Ahí van como borregos siguiendo a su santo». Rodrigo soltó una risa amarga. «Es lo único que saben hacer, arrodillarse y esperar que alguien más les resuelva la vida». Otro del grupo, apodado el Chato, añadió: «Y mientras, nosotros sabemos disfrutar. ¿Qué les parece si esta noche les damos un buen susto?» Rodrigo lo miró en silencio, con esa chispa de desafío que lo caracterizaba. Dentro de sí ardía un fuego extraño, mezcla de rabia y orgullo. Para él, irrumpir en esa fiesta no era solo diversión, era una forma de demostrarle al pueblo entero que su fe era débil, que todo lo que habían construido podía derrumbarse con un simple golpe. La idea se convirtió en un plan. Esa misma tarde, Rodrigo se puso de pie y levantó su vaso, como quien hace un juramento. «Hoy vamos a mostrarles que nada de lo que veneran tiene poder, que ni su altar ni su Dios podrán contra nosotros». Sus amigos aplaudieron y rieron. Afuera, las campanas del templo repicaban, llamando a los fieles a la última misa del día. En el corazón del pueblo, las familias se reunían alrededor del altar recién terminado, admirando su esplendor. Nají sospechaba que en cuestión de horas, la risa de un hombre lleno de odio estaba a punto de romper la paz de San Miguel de las Flores. La misa de la tarde había terminado, y el templo seguía lleno de murmullos de oración. El altar resplandecía bajo la luz de las veladoras, y las familias permanecían arrodilladas, agradeciendo por las cosechas y pidiendo protección para los suyos. El aire estaba impregnado de incienso, y el murmullo de las plegarias parecía envolver el lugar como un manto. En ese silencio devoto, de pronto, irrumpió la carcajada de Rodrigo. La puerta principal se abrió de golpe, y su figura apareció, desafiando con su sola presencia la solemnidad del momento. A su lado entraron el güero, el Chato y otro de sus compañeros, todos con expresiones de burla en el rostro. Rodrigo avanzó lentamente, dejando que sus pasos resonaran contra las losas del templo. Su mirada recorría con desprecio las flores, los manteles y las imágenes sagradas. «¿Esto es lo que tanto veneran?», dijo con voz alta y arrogante. «Un montón de adornos que no sirven para nada». Algunas mujeres soltaron un grito ahogado y abrazaron a sus hijos. Los hombres se levantaron, tensos, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. El recuerdo de la violencia de Rodrigo pesaba demasiado. El güero levantó un vaso con cerveza y, riendo, lo arrojó sobre el altar lateral, empapando los manteles y apagando algunas velas. «Ahí está su milagro», se burló. El padre Mateo, que estaba rezando al pie del altar mayor, se levantó con esfuerzo. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una valentía serena. Se acercó a Rodrigo con pasos firmes, aunque sus rodillas temblaban. «Hijo», dijo con voz clara, «no sigas este camino. Respeta
lo que es sagrado. Rodrigo lo miró con frialdad y soltó una carcajada. Sagrado, repitió con ironía. Sagrado es el hambre que pasa a la gente, mientras ustedes se arrodillan frente a trozos de madera. El sacerdote extendió la mano, suplicante. No confundas, muchacho. Aquí no hay madera. Aquí hay fe. La respuesta encendió la furia de Rodrigo. Lo empujó con fuerza, haciendo que el anciano tropezara y cayera sobre un banco. El golpe arrancó un grito de los presentes, pero nadie se movió. El miedo era más fuerte que la indignación. Rodrigo, inflamado por el silencio del pueblo, sintió que tenía poder absoluto. Subió los escalones del altar, tomó un ramo de flores y lo arrojó al suelo, pisoteándolo con desprecio. Luego arrancó un mantel blanco y lo sacudió en el aire como si fuera un trapo inútil. «Vean cómo su fe se cae en pedazos», gritó. El chato divertido pateó unas veladoras y las llamas chisporrotearon en el suelo. Un niño comenzó a llorar desconsolado y su madre lo apretó contra el pecho, murmurando: «Virgencita, protégenos». Rodrigo, excitado por el caos, extendió la mano hacia la cruz central de madera que coronaba el altar. «Hoy voy a mostrarles que su Dios no existe. Voy a romper esta cruz frente a todos, y nada ni nadie podrá detenerme». El murmullo de los fieles se convirtió en un clamor de oración. Un anciano levantó el rosario entre sus manos y comenzó a rezar en voz alta. Otros lo siguieron, formando una ola de plegarias que se alzó con desesperación. Rodrigo, enardecido, levantó la cruz con ambas manos. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus labios temblaban, pero sus ojos ardían de orgullo y rabia. En ese instante, el padre Mateo, desde el suelo, clamó con voz quebrada: «Señor, no lo abandones. Muéstrale tu luz». Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de todos. Rodrigo alzó la cruz sobre su cabeza, dispuesto a estrellarla contra el piso. Los gritos de las mujeres, las súplicas de los hombres, el llanto de los niños llenaron el templo. El aire se volvió pesado, denso, como si algo invisible estuviera a punto de irrumpir en ese lugar. Rodrigo apretó los dientes, decidido a consumar su acto, pero un escalofrío recorrió su cuerpo, inmovilizándolo por un segundo que pareció eterno. Y en ese segundo, el pueblo entero sintió que lo imposible estaba a punto de suceder. Rodrigo sostenía la cruz de madera con ambas manos, sus músculos tensos y su respiración agitada. El sudor resbalaba por su frente, y la rabia lo cegaba. Estaba listo para estrellarla contra el cielo, cuando de repente algo lo detuvo. No fue un hombre ni una fuerza física visible. Fue como si un muro invisible se interpusiera entre él y su propósito. Sus brazos quedaron paralizados en el aire, incapaces de moverse. Un escalofrío helado recorrió su espalda, al mismo tiempo que un calor extraño le llenaba el pecho. El murmullo de oraciones que resonaba en el templo se convirtió en un silencio absoluto, tan profundo que hasta el chisporroteo de las velas pareció extinguirse. Rodrigo abrió los ojos con desconcierto y lo vio. Frente a él, de pie sobre el altar, estaba una figura luminosa. No era como las imágenes religiosas a las que estaba acostumbrado a despreciar. Esta presencia era real, tangible, desbordante. Sus vestiduras resplandecían como un blanco imposible de mirar directamente, y sus ojos, serenos pero penetrantes, se clavaron en los de Rodrigo. El joven sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su corazón, antes lleno de furia, comenzó a golpear con un temor desconocido. Intentó gritar, pero su voz se quebró en la garganta. Rodrigo, la voz no era como las humanas. Era profunda y suave al mismo tiempo, capaz de atravesar la carne y llegar al alma. Rodrigo soltó la cruz, que cayó al suelo sin hacer ruido alguno, como si el aire mismo hubiera amortiguado el golpe. Sus rodillas temblaron hasta que no pudieron sostenerlo más y terminó cayendo frente a aquella presencia. «¿Quién? ¿Quién eres?», balbuceó, con los ojos muy abiertos. La figura lo miró con compasión. «Soy a quien has rechazado toda tu vida, y sin embargo nunca he dejado de buscarte». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Nadie veía lo que Rodrigo veía, pero todos percibían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los ancianos
apretaban los rosarios con las manos temblorosas, los niños observaban con los ojos desorbitados, y las madres lloraban en silencio. El güero dio un paso atrás, nervioso. «Oye, Rojo, ¿qué te pasa?», dijo en voz baja, como si temiera romper aquel ambiente cargado de misterio. Rodrigo no respondió. Sus labios temblaban, sus lágrimas caían sin que él pudiera contenerlas. Por primera vez en años se sintió desnudo, vulnerable, incapaz de esconderse detrás de su rabia. La voz volvió a hablarle. «He visto tu dolor, tus noches de soledad, tus heridas más profundas. Creíste que estabas abandonado, pero yo estaba contigo». Rodrigo apretó los puños contra el suelo de piedra. «No», gritó con un sollozo ahogado. «Si hubieras estado conmigo, ella no me habría dejado. No habría crecido entre golpes y hambre». El silencio se hizo aún más denso, y la figura se inclinó levemente hacia él. «No abandoné tu vida, Rodrigo. Fue el odio lo que te cegó. Has caminado entre tinieblas, pero aún puedes levantarse». El joven cerró los ojos, como si no pudiera soportar la intensidad de esas palabras. Recordó el rostro de su madre, alejándose, los golpes de su padre, las noches en la calle, y de repente, junto a esos recuerdos, sintió una luz cálida envolviéndolo. El pueblo entero contenía la respiración. Aunque no veían la visión que Rodrigo tenía, lo observaban llorar y arrodillarse como nunca antes. El padre Mateo, con lágrimas en los ojos, murmuró en voz baja: «Señor, gracias por escuchar nuestras súplicas». Rodrigo levantó la mirada, temblando. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué apareciste aquí frente a mí?». La figura le respondió con calma: «Porque incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados. Y tú, Rodrigo, no naciste para destruir, sino para levantar». El joven sintió que el aire volvía a fluir en sus pulmones, aunque ahora mezclado con sollozos. El peso de su odio parecía resquebrajarse, pero junto a ello nacía un miedo profundo, miedo a enfrentarse consigo mismo. El templo permanecía en un silencio reverente, como si el universo entero aguardara el siguiente movimiento, y en medio de esa expectación, Rodrigo supo que nada volvería a ser igual. Rodrigo permanecía de rodillas, incapaz de levantar la vista. Sentía como si todo su cuerpo temblara al mismo ritmo que su corazón. El suelo de piedra bajo sus manos estaba frío, pero dentro de su pecho ardía un fuego que no lo consumía, sino que lo purificaba. Nunca había sentido algo parecido, ni en las peleas, ni en el alcohol, ni en los momentos de euforia con sus amigos. Era como si una fuerza desconocida lo atravesara, derrumbando cada muro que había construido para protegerse del dolor. La figura luminosa seguía allí, mirándolo con ojos que no condenaban, sino que abrazaban. Eso fue lo que más desconcertó a Rodrigo. Toda su vida había esperado rechazo, golpes o insultos. En cambio, lo único que percibía era compasión. «No lo merezco», murmuró con la voz rota. «He destruido todo lo que toqué». Las palabras resonaron dentro de él como una confesión que jamás pensó pronunciar. La voz le respondió, suave pero firme: «El perdón no se gana, se recibe». Rodrigo apretó los dientes, incapaz de contener las lágrimas. Su mente trataba de resistirse. Una parte de él quería levantarse, reírse, gritar que todo era una ilusión, pero su corazón sabía que era real, tan real como el aire que respiraba. Mientras tanto, los fieles observaban con asombro. Nadie más veía la figura, pero todos notaban que algo inexplicable ocurría. Rodrigo, el mismo que había entrado lleno de ira, ahora lloraba como un niño, derrumbado frente al altar. El contraste era tan impactante que muchos sintieron escalofríos recorrerles la espalda. El güero susurró nervioso: «Esto ya no me gusta. Vámonos de aquí». Pero ninguno de sus amigos se movió. Era como si el mismo ambiente los hubiera encadenado al suelo. El padre Mateo, apoyado en un banco para sostenerlo, levantó la voz: «No teman, hijos. Lo que ocurre aquí es obra de Dios». San Rodrigo, aún temblando, escuchó dentro de sí un torrente de recuerdos. Noches de hambre, el rostro de su padre furioso, la sombra de su madre alejándose. Cada herida que había escondido regresaba con crudeza, como si la presencia le mostrara que debía enfrentar su verdad. «¿Por qué me dejaste solo?», gritó,
con lágrimas mezcladas de dolor y rabia. La respuesta fue inmediata, pero no sonó como reproche, sino como ternura. Nunca estuviste solo. Yo estaba, en cada lágrima, en cada paso, esperando que me buscaras. Rodrigo golpeó el suelo con el puño, incapaz de aceptar por completo esas palabras. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se quebraba como una muralla que comenzaba a desmoronarse. La sensación física era abrumadora. Sentía frío en la piel y calor en el pecho. Sus oídos zumbaban, como si todo sonido exterior se hubiera apagado, y lo único audible fuera aquella voz que hablaba dentro de su ser. Los presentes lo miraban con mezcla de miedo y esperanza. Una mujer murmuró entre sollozos: «¿Está viendo al Señor?». Un anciano respondió con voz temblorosa: «Que así sea, para que su corazón cambie». Rodrigo levantó la vista por un instante. La figura seguía allí, con un resplandor que no dañaba, sino que sanaba. Sintió que la mirada penetraba hasta lo más hondo de su alma, iluminando rincones que había querido mantener en tinieblas. «No puedo», dijo casi en un susurro. «No puedo ser distinto». La voz respondió con firmeza: «No podrás por tus fuerzas, pero sí conmigo». El silencio que siguió fue tan profundo que Rodrigo pensó que el mundo había dejado de girar. Lágrimas calientes corrieron por sus mejillas, no solo de dolor, sino de algo nuevo que apenas podía reconocer. Esperanza en el padre Mateo cayó de rodillas, llorando también. «Gracias, Señor, porque tu misericordia es más grande que nuestra miseria». Rodrigo bajó la cabeza. Rendido, por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de pelear, de demostrar nada. Solo quería quedarse allí, en ese instante, donde el odio no tenía cabida. Pero en lo profundo de su ser también comprendió que aquel momento sería apenas el inicio de algo mucho más grande. Rodrigo permanecía arrodillado, pero dentro de su mente la batalla apenas comenzaba. Aunque la presencia luminosa seguía frente a él, sus recuerdos lo atacaban con fuerza brutal. Era como si puertas ocultas se hubieran abierto de golpe y de ellas salieran todas las sombras que había intentado olvidar. El primero en aparecer fue el rostro de su padre, con la mirada cargada de alcohol y violencia. «Eres un inútil, Rodrigo», resonaba en su memoria. «Nunca llegarás a nada». Cada palabra era como un golpe que lo hacía encogerse. Vio de nuevo el cinturón cayendo sobre su espalda las noches en que se escondía debajo de la mesa para no ser alcanzado. La rabia que había acumulado desde niño volvió a arder. Después apareció su madre, alejándose por la puerta con una bolsa en la mano. Ni siquiera lo miró cuando se fue. Esa imagen se clavó como un puñal. «Me dejaste», susurró, apretando los dientes. «Yo era solo un niño. Y me dejaste». El dolor de ese recuerdo le provocó un sollozo. Por más que había tratado de endurecerse, en el fondo seguía siendo el niño abandonado que pedía explicaciones. Entonces surgieron otros rostros. Los jóvenes a quienes había golpeado en la calle, los negocios que había extorsionado, los ojos llenos de miedo de quienes habían cruzado su camino. Escenas de violencia desfilaron como un carrusel macabro. Cada acto de crueldad que había cometido, lo miraba ahora, desnudo, sin excusas. «Mírate, Rodrigo», susurraba una voz oscura dentro de su mente. «Todo lo que tocas lo destruyes. No hay perdón para ti». Anne sintió que su pecho se apretaba. El peso de su pasado era insoportable. Intentó cubrirse los oídos, pero las voces seguían allí, retumbando en su cabeza. «No vales nada, nunca cambiarás». Rodrigo cayó de bruces contra el suelo, golpeando la piedra con la frente. «Cállense», gritó entre sollozos. Pero entonces la otra voz, la que provenía de la figura luminosa, se elevó por encima de todo. No fue un grito, sino un murmullo lleno de autoridad. «Rodrigo, no eres tus heridas ni tus errores. Yo te conozco más de lo que tú mismo te conoces». El joven tembló. «¿Cómo puedes quererme después de todo lo que hice?», preguntó con desesperación. «Porque siempre fuiste mío», respondió la voz. «Porque incluso cuando elegiste el odio, yo veía en ti un hijo que podía levantarse». Las lágrimas de Rodrigo cayeron con más fuerza, pero aún así, la batalla no terminaba. Las voces de burla de sus amigos irrumpieron en su mente. «Míralo, míralo». Arrodillado como un cobarde, decía la voz de El Güero en su imaginación. «Siempre supimos
que eras débil. El eco de esas burlas lo hizo estremecerse. Parte de él quería levantarse y demostrarles que seguía siendo fuerte, que no había cambiado. Su orgullo luchaba por sobrevivir, pero la figura luminosa le habló otra vez. La verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar. No está en el miedo, sino en el amor. Rodrigo apretó los puños. Sentía que estaba dividido en dos. Un lado lo arrastraba hacia la oscuridad, el otro lo invitaba a rendirse a esa luz. «No puedo elegir», susurró. «An, estoy roto». La respuesta fue inmediata. «Precisamente a los rotos he venido a sanar». Un estremecimiento recorrió su cuerpo entero. La batalla interna no terminó en ese instante, pero por primera vez Rodrigo comprendió que había una salida, que no todo estaba condenado. El silencio del templo seguía envolviendo a los presentes, que lo miraban con ojos de asombro y desconcierto. Nadie sabía qué veía, pero todos sentían que estaba enfrentando algo mucho más grande que él mismo. Rodrigo, aún llorando, levantó la cabeza apenas unos centímetros. Su respiración era entrecortada. Su corazón golpeaba con fuerza, pero dentro de sí una chispa nueva comenzaba a brillar. No era la victoria todavía, pero era el inicio de una guerra distinta, la guerra por su propia alma.